signo de la literatura mediterránea. Así había comenzado la ponencia y posteriormente fue que corregirlo. La literatura venezolana nace bajo signos distintos a la del continente. Irrumpe formal y profundamente con la gramática de la lengua castellana para los americanos de don Andrés Bello, quien se ocupa de los modelos y de la orientación de la poesía en su ciclo de la escritura de la zona nórdica y alusión a la poesía. Fija desde entonces don Andrés Bello un horizonte sobre qué escribir, cómo hacerlo y hasta el carácter con qué estructura gramatical afrontar la construcción y descripción de un mundo que resultará siendo nuestro imaginario social. De nuestro registro de desarrollo de las creativas letras, así se enmarca la referencia en nuestro continente, en nuestro paisaje, en nuestro mundo y no del viejo continente y sus ya gastadas metáforas. La vieja Europa queda como una lejana y quizás culta referencia. Por eso se inaugura con don Andrés Bello justamente una poesía de carácter propio y una poesía venezolana. Y el otro punto de inflexión sobre el carácter, orientación y sentido de la poesía lo tenemos, perdonen que reduzcan esto, en el libertador Simón Bolívar, en su carta a Saúl Bello, que hace una serie de señalamientos, interrogantes y sugerencias. Todo ello es respuesta al encargo del poeta, porque el autor sureño le había explicado y enviado al libertador para corregir un largo cántico sobre la letra del mismo. Cántico a Bolívar. En la misma carta, Simón Bolívar hace una revisión crítica del poema desde su motivo y en estructura del siglo. Desde esa perspectiva, lo señalado por el libertador resulta ser una revisión descolonial de nuestras letras, es decir, liberadoras y auténticas, muy actual. En esta carta instaura en nuestra tradición e historiografía el ejercicio típico como el análisis, la reflexión y no solo como uno laudatorio, es decir, no solo panegíricos, el ejercicio del cumplimiento y celebración de una labor creativa. No, fue muy duro, fue el ejercicio crítico. Entonces nuestra literatura nace con un signo propio y con un profundo ejercicio crítico. En ese marco de referencia ubicamos a nuestras letras literarias y a los 19 Cordero, 1860-1938, ambas fechas primeras. Fue el escritor que con su forma de escritura conforma el imaginario social de los elementos constitutivos de nuestro mundo. Con él se establecen piezas que van a conformar el cuerpo de mitos, leyenda, la culinaria, la imagotiquia. La imagotiquia fue la formación de imágenes con los tipos de la imprenta. Así logró dibujar el rostro del libertador. También realizó una de las primeras antologías bolivarianas, escribió novelas, crónicas, fundador del periódico El Lápiz, recogió y conservó la colección de libros, revistas y periódicos de la región. Hoy por hoy no se adentra aún en la cultura y tradición de Mérida sin encontrarse con una referencia, un punto sustancial y constitutivo de nuestro ser, de la idiosincrasia del ser libre y latino, sin la obra de don Julio Pérez Cordero. Por eso quiero decir que si no había visto, don Julio se había visto. Que si no había leyenda, don Julio la fabricó. Es decir, nos constituyó como espiritualidad, como cultura. Y por el día del natalicio fue destacado y es reconocido hoy como el día del escritor Bello. Paso a la materia inmediata a hacer referencia a Gonzalo Picón Febre, 1860-1918, diplomático, escritor y profesor.
autor de la primera historia y crítica sistémica de nuestras letras, que se abre otro renglón del ejercicio creativo e intelectual. Casi junto con su novela El Sargento Felipe, de 1899, aparece su primer trabajo de análisis, historia y crítica con la literatura venezolana del siglo XIX. Eso fue en 1906. Esa obra dio un salto a los repertorios literarios y a la ya estructurada y sistematizada historia de autores, obras, movimientos y grupos literarios de la Venezuela de entonces. Todo esto lo hizo en su Nacimiento de Venezuela Intelectual, 1939, primera historia y crítica formada en movimientos y al acontecer literario del país. Este aporte es más significativo porque nos permitió reconocernos como nación más allá de unas cuantas leguas de kilómetros de tierra, sino que nos permite reconocernos como una inteligencia, como una intelectualidad, como un cuerpo plural. Con María González, Vega, 1901, Caracas, 1965, novelista, ensayista, biógrafo, crítico de arte. Es uno de los primeros críticos de arte que tuvimos en Venezuela. Pensador que hizo su historia de nuestras letras y de los motivos y causas del devenir de nuestras acontecer. Un asomo a esa forma de mirar y evaluarlo, de revisar y registrar nuestro hacer y la dinámica de lo que posiblemente se abra con razones y causas del devenir futuro de su obra Comprensión de Venezuela. En el año 1949, en sus páginas se enuncia el proceso de nuestra constitución intelectual y literaria. En ella se tematiza nuestras letras por géneros, temas y hace la revisión en el contexto del momento histórico que estábamos viviendo. Antes había trabajado en la bibliografía, eso es, Viaje al Amanecer, Regreso y Tres Mundos. No dejó de dedicarle algún libro al registro y explicación de algún fenómeno social en nuestras letras, las nuevas corrientes del arte, problemas y métodos de la historia del arte, dos conferencias didácticas, formación y proceso de literatura venezolana que arranca en el año 1940 y culmina en 1984. Literatura venezolana del 45, comprensión de Venezuela en el 49, perspectiva de la cultura venezolana de 1954. Por ejemplo, con Pedro Claver toma la fe como objeto de estudio de Egipto. También trabajo aspecto de un personaje como Gregorio de la Rivera, a quien los presidentes atribuyen milagros. No faltan los libros que recogen su visión del mundo desde la perspectiva infantil y mundo afectivo de la mentalidad. Eso es Viaje al Amanecer. Con María González, la letra venezolana adquiere dinámica y presencia, diálogo y correspondencia internacional. Desde otro campo, Julio César Sala, Vega, 1870, Caracas, 1933, historiador, ensayista, profesor y parlamentario, trabajó desde una perspectiva doble y complementaria. Sus investigaciones van entre lo histórico y lo tecnológico. Es de esa fuente que en nuestro país y región se adentra en lo tecnológico. También trabajó en lo psicología y la sociología y la política. Complementará su estudio con investigaciones lingüísticas e intentando desde la sociología aportar soluciones a la venezolanidad. Con Julio César Sala se asoma en el horizonte cultural lo que posteriormente se reconocerá como el intelectual orgánico, es decir, un hombre que es uno con su palabra y su acción. Esa conformación de un todo coherente y práctico lo notamos en su obra, en la pertinencia de su estudio como estudio sobre sociología venezolana, civilización y barbarie, estudio sociológico americano del año 1919, etnografía americana, los indios caribes, estudios sobre el origen de la antropofagia.
1921, Lenguas Indígenas Comparadas del año 1924 y Etnografía de Venezuela hasta 1956. Como ven, con Julio César se incorporan justamente temas poco discutidos en la tradición de nuestra cultura. Particularmente, yo como un compromiso casi personal, también debo reconocer que con José de la Cruz Rojas Caterina, Mérida, 1942, Mérida, 1999, completamos integradora y generalizada de estudio y revisión de nuestra cultura, tanto como pueblo y nación. El biógrafo, ensayista y especialista en teatro, no solo se permitió la revisión histórica crítica del teatro venezolano del siglo XIX, sino que rescató obras que estaban perdidas y no se conocían y no estaban incorporadas a nuestra historiografía. Fueron varias obras que el profesor Rojas encontró en manuscritos, es decir, originales, y dejó adelantada la historia crítica del teatro de la primera parte del siglo XX. Podemos señalar como su gran y peculiar aporte obras como Historia del teatro indígena venezolano de 1980, Historia crítica del teatro venezolano del siglo XIX de 1989 y la compilación del teatro venezolano del siglo XIX de 1989 y la biografía del teatro venezolano de 1982. Desde esa fuerte frontera entre el llano profundo y la montaña, como un pueblo de pie de monte, tiene entre sus neblinas, entre sus calores y sus ríos, esas dos fuentes, la escritura de Rafael Ángel Sauce. Hoy, poeta y escritor prácticamente olvidado. Entre el crítico y el poeta, allí se muere Barinas, 1916-1978. Se abren caminos de señales, glosa de devoción al poeta venezolano de 1956, insinuaciones críticas, 1958, el modernismo literario en su origen, 1971, obras pioneras que hacen registro y crítica del acontecer literario nacional. Quizás su mayor y más profundo legado lo dejó estudiar, revisar y antologar obras de autores que ya estaban condenados al olvido. Aunque les parezca increíble, obras como la de Pedro Emilio Corto, César Soneta, José Antonio Ramos Sucre, Juan Vicente González y para nosotros, los barineses, particularmente la obra de Alfredo Rivas. Estos son algunos de los nombres emblemáticos de nuestras letras que Rafael Ángel Insaurralde trajo el panorama visible de nuestra letra y nuestra espiritualidad. Orlando Araujo, Calderas, Barinas y Caracas, 1927-1987. Poeta, ensayista, narrador, crítico literario, economista y licenciado en Filosofía y Letras, gran narrador oral, hombre del cine, sin eludir posiciones políticas o dejar de sumarse y trabajar por la justicia y reconocimiento de personalidades y causas, siempre en la búsqueda y viaje hacia lo profundo, hacia lo esencial del ser personal y al mismo tiempo el ser cultural que finalmente, como pueblo, como nacionalidad, somos. Es así como registra y estudia ese impulso y respuesta que la buena gente de esta tierra da, y cómo lo da, con qué pasión, ante las contingencias y dificultades propias de la existencia. Eso leo en su Venezuela violenta, 1968. Ya en la narrativa venezolana contemporánea de 1972 es la pasión por la palabra, por el verbo, el registro y celebración de la escritura, lo que vamos reconociendo y revelando en su página, es decir, el pensar de forma conjunta e individual,
Al mismo tiempo, el ejercicio de la creación, de la interpretación y sueño de una imagen que hemos guardado como pueblo, el mapa espiritual de nuestra cultura. Su ejercicio crítico estuvo indudablemente marcado por lo literario y lo socioeconómico. Fueron varios sus viajes por nuestra geografía espiritual, desde lo personal e íntimo en compañero de viaje, 1970, Miguel Vicente Patacaliente y los viajes de Miguel Vicente Patacaliente, del año 1971 y 1977. Todo el mundo con su literatura infantil que no olvida cartas, testimonios y narraciones. Es decir, fue un escritor de diversos géneros y gran versatilidad de temas que abordó desde el habla cotidiana y desde la tradición y ejercicio literario de nuestros pueblos. En Letra Roja, la violencia venezolana, literaria y social, en el año 1974. Un hermosísimo libro que busca encontrar, revelar el corazón esencial y apasionado de los llaneros valleses. Barinas son los ríos, el tabaco y el viento, 1980. Y no digo más porque pudiese parecer un parejito cuando que apenas quiero asomarme a una niña escena o una leche literaria. José Napoleón Profesa, Puerto de Murcia, Valencia, 1950-2024. Ensayista, narrador, activador cultural, profesor. Para fijar un rostro, nota sobre la novelística venezolana actual, 1984. Es quizás su trabajo más formal y amplio sobre nuestra letra. Para fijar un rostro, quiere reconocer, hacer el boceto, los trazos primeros de un perfil literario del país, como podemos incluir desde la metáfora de la práctica. José Napoleón busca los primeros trazos que quiere delimitar ese retrato, ese rostro que es nuestra espiritualidad, siempre con una cosa profunda y un estilo que, como él mismo lo señaló en una oportunidad en entrevista, como hoja o pétalos de una rosa van construyéndose la historia. Ese fue el propósito de, por ejemplo, Entre el oro y la carne, la trágica vida de Felipe Videla, el buenista de América, cantada con Cestero Radimo, 1989. Barinas está presente en sus escrituras, sobre todo con las hojas más ásperas del año 1982. En honor a la verdad, aquí falta muchísimo. Aquí faltan los poetas, faltan los narradores. Pero quise marcar en este rápido vuelo lo que es el mar, lo que no está en las otras regiones. Aquí falta ese mirar rápido y ligero de escritores que, sin formalizar un libro de crítica, sí se dedicaron a ocupar de las obras sueños de los otros, entre ellos nuestra gran Enriqueta Albero Larriba. Es injusto igualmente no recordar a tantos enamorados de las letras y de la tierra que nos adoptaron en algún momento, como el doctor Carlos César Rodríguez, decano fundador de la Facultad de Humanidades de Educación de la Universidad de los Andes, que rescató la palabra y el verbo de un poeta llanero muy entrañable para los marineses, como lo fue Francisco Lazo Martí, en su cita criolla, que tiene varias redacciones y donde invitaba a los poetas, es decir, a nosotros, pues, a unir y hacer puentes entre generaciones que nos permitan recoger en un ejercicio que pocas veces valoramos: el análisis, el estudio, la crítica, el amoroso ejercicio de ocuparse de leer en profundidad al otro. Por ello escogí para esta mañana no a grandes poetas, a los excepcionales narradores, sino a ese otro ejercicio del viajero, al margen que nos acompañe y le dé el alma,
la espiritualidad de todo pueblo que están hermanados por anhelos y sangre y raíces profundas, tantas como que el patriarca de la iglesia brasileña, don Luis Febre Cordero, es hijo de don José Febre Cordero, el viejo balinés que buscó reposo en la tierra argentina. Celebramos y reconocemos a Leonardo Ruiz, tirado por el Festival Mundial de Poesía, y que sea el poeta homenajeado y también uno de esos que ha aportado desde la crítica algunas letras para nuestra región y para nuestro país. Muchísimas gracias.